Hola amigos de mi canal de YouTube. Pues bueno, hoy voy a mostrarles un error que está pasando con el juego de Operación 7. Pues es un juego que yo en mis ratos libres entro a jugar hace muchos años ya. Actualmente tengo una cuenta muy bajita. Entonces procedo a descargar el juego y a instalarlo. Observemos que no hay nada, entonces vamos a que termine de descargar. Aproximadamente son 15 minutos. El video no lo voy a pausar porque la idea es que se muestre el error que está pasando. Mientras tanto voy a pasar un programa porque yo lo tenía instalado que se llama CC Cleaner y vamos a comprobar de que no está instalado. Vamos a acá, como verán no está instalado. Voy a programas y voy a borrar todo el caché, ejecutar limpiador de una vez. Mientras que descarga, vamos a cerrar esta página. Sí. Y verán, vamos a vaciar. Bien. Ejecutar limpiador. Aceptar. Bien. Vamos a borrar el registro. También buscamos los problemas. Mientras que descarga 13 minutos. Ok, reparar seleccionadas. Sí. No, no voy a guardar nada. Listo. Volvemos a buscar problemas. Ok, no hay ningún problema según el CC Cleaner, que eso es lo que en la parte de tickets dicen en acceso 5 que hay que tener cuidado. Pues bien, mientras tanto les voy a mostrar la descripción del computador para que vean que no es problema del computador. El computador es un Core i7 6700HQ de sexta generación y con 8 GB de RAM. Tengo Windows 10 original. El computador lleva muy poco tiempo de uso. ¿Sí? Tiene una tarjeta Nvidia, un procesador gráfico de Nvidia de 2 GB, una 940. Ya va. Grabo el video porque este video será mandado directamente a soporte para que solucionen el problema que hay. ¿Sí? Pues bien, vamos a darle la información del sistema. Y bien, aquí tenemos Windows DirectX en una GeForce 940. ¿Ya? Y acá tenemos pues toda la descripción pues de la tarjeta de video. ¿Listo? Pues bien, el programa se está descargando. El programa normalmente me dice que tengo el error que me sale es este. Yo le di en guardar una captura. Vamos a darle en abrir. Es esta. Sí, que estoy utilizando programas, pero les voy a mostrar que no estoy utilizando nada. Simplemente administrador de tareas, Camtasia, Operación 7 y en procesos de segundo plano, pues aquí está la lista. Incluso el CCleaner ya no lo necesito, o sea, aquí lo puedo finalizar. Esta es para tomar capturas de pantalla, lo finalizo. Y bien, ya no hay nada así del otro mundo que tener. Vamos a esperar un momento en que se termine de descargar y procedo a la instalación del juego para que puedan observar el problema que pasa.
Bien, nuestra descarga acaba de terminar, entonces procederé a continuar con la instalación. Voy a darle en español. Ok. Siguiente. Voy a dejarlo en la carpeta por defecto, aunque no me gusta tenerlo en la carpeta por defecto. Le doy siguiente y le doy siguiente y le doy instalar. Observemos que el programa se descargó aquí. Miremos la fecha del día de hoy, 1 de agosto. Bien, continuando con la instalación, en este momento también estoy grabando desde el celular para que se observe claramente que no es porque tenga el Camtasia activo, el programa para grabar, sino que es un problema generalizado, perdón. Bueno, voy a minimizar el Camtasia mientras que ingreso los datos. Bien, voy a iniciar. Observamos que él ahí inicia a terminar una parte de la instalación que le falta. He pausado el video para esperar que se termine en el celular, esperar que termine la descarga de esto. Próximamente, no sé, le calculo 2 minutos, 1 minuto para que termine de actualizarse. Y ahora sí, inmediatamente esté por terminar, activaré yo la grabación del video nuevamente en el celular para demostrarles que realmente no es que sea por el Camtasia el programa que utilizo para grabar, sino que es un problema existente en el juego.
Bien, ya está terminando la, la descarga. Entonces acabo de activar la grabación nuevamente del celular, en donde ahorita cuando termine voy a colocar el paralelo, las dos grabaciones, una a cada lado, para que se pueda observar claramente lo que pasa con el software, con el juego. Pues bien, miramos que Strap se está actualizando y esperamos que abra con total normalidad. Vamos a minimizar y esperar a ver qué sucede. Acá en la esquina superior inferior derecha, perdón, se encuentra el programa de Strap ejecutándose. Entonces esperemos a ver qué es lo que sucede. Bien, observemos el error exacto que sale. Listo, dicen que algún programa externo, entonces le doy OK. Bueno, no le alcancé a dar clic y se cerró. Listo, yo voy a pausar acá en el computador la grabación. Voy a darle en F10 la descarga. Entonces acabo de activar la grabación nuevamente del celular, en donde ahorita cuando termine voy a colocar el paralelo, las dos grabaciones, una a cada lado, para que se pueda observar claramente lo que pasa con el software, con el juego. Pues bien, miramos que Strap se está actualizando y esperamos que abra con total normalidad. Vamos a minimizar y esperar a ver qué sucede. Acá en la esquina superior inferior derecha, perdón, se encuentra el programa de Strap ejecutándose. Entonces esperemos a ver qué es lo que sucede. Bien, observemos el error exacto que sale. Listo, dicen que algún programa externo, entonces le doy OK. Bueno, no le alcancé a dar clic y se cerró. Listo, yo voy a pausar acá en el computador la grabación. Voy a darle en F10, que es lo que termina. Voy a proceder a guardarlo primero. Noten que no he pausado el video en el celular para que se pueda observar con claridad el error. Bien, ya habiendo pausado, cerraré acá. Tengo que esperar unos segundos mientras se me abre el Camtasia, donde uno renderiza el video. Bien, ya debió haber cargado, así que lo vamos a finalizar si de casualidad está por acá. Listo, para evitar que termine de cargar. Bien, no hay proceso de Camtasia, verificamos. No hay proceso de operación 7 ni de Strap. Entonces voy a proceder sin nada abierto, ni siquiera ningún antivirus, a ejecutarlo. Te voy a darle ejecutar como administrador. Voy a darle que sí.
procedo a esto, bueno, voy a darle que sí y procedo a ingresar mis datos. Y le doy en iniciar. Como verán, el error vuelve a salir. Con esto queda demostrado que no es un error de mi computador, ni de la instalación, ni tampoco que estoy metiendo algún programa externo al juego para alterar el buen funcionamiento del mismo. Dejo hasta aquí el video, espero y solucionen el error para que los jugadores podamos disfrutar de este juego. Hasta la próxima.